Bien. Sí, ¿Don Nelson? Sí, gracias. ¿Pero ese día? Sí. ¿Y era tuyo? ¿Era de aquí o No era de aquí. Yo no tenía bordado. Bien, buenas tardes. Sean todos bienvenidos. La Corporación Cultural de Curicó y la Sociedad Cultural de Chile, Actividad Curicó, le hace la más cordial bienvenida y amistosa, por supuesto. Particularmente la primera charla del ciclo de conversatorio parte hoy lunes, pero las siguientes se van a desarrollar a la misma hora, a las 7 de la tarde, va a ser todos los días miércoles, solamente hoy, excepcionalmente va a ser el día lunes. Y en todas las bibliotecas públicas, la Tomás Guevara y la Oscar Ramírez. El ciclo de charlas tiene el título Pensar crítico desde la periferia. Y la pregunta es ¿por qué? A modo de introducción. Pensar desde las periferias, la intención inicial no es de ninguna manera volver al añejo y antigua dicotomía de pensar el centro y la periferia como se ha hecho tradicionalmente. Hace muchos años siempre hemos tenido expositores que vienen desde los centros de pensamiento, que la mayoría son metropolitanos, pero hemos decidido, con la idea de nuestra vicepresidenta, partir con pensadores periféricos, para un público periférico, como queremos así llamarlos. ¿Por qué? Porque creemos que ya tenemos suficiente talento en la provincia como para empezar a mirarnos nosotros mismos y no replicar, digamos, lo que ha sido la centralidad. Por lo tanto, pensar desde la localidad nos parece por lo menos saludable. Y estas personas que ya las universidades provincianas y periféricas han desarrollado, las universidades están produciendo muchas profesionales de las más variadas disciplinas, desde las ciencias puras hasta las ciencias blandas, y también queremos incorporar a este ciclo de charlas a una buena cantidad de oficios que tienen hasta ahora un alto grado de especialización. Vale decir que estos conversatorios tienen el fin último de dialogar, conversar, debatir opiniones, sentires y objeciones, y por supuesto preguntas. No hay actividad humana que no esté atravesada por la palabra, ¿cierto? Por lo tanto, la invitación es esa. Y ahora que lo estamos transmitiendo en vivo por el canal de la SESH Filial Curicó, queremos hacer la invitación a todos aquellos que quieran proponer algún tema de cualquier índole, relevante o no, ponernos a dialogar a partir de la contingencia y el sufrido camino que está sufriendo la palabra, en el sentido de que está siendo secuestrada, ¿no?, por ideologías, se le ve por ahí moribunda a la palabra, incluso prisionera de estos centros supraestructurales, donde construyen una verdad que al paso del tiempo nos damos cuenta que, si no es mentira, en el mejor de los casos es una verdad provisoria. Esa es entonces la invitación y la iniciativa que nosotros hemos querido proponer a la localidad, a la comunidad periférica de Curicó. Con respecto a las instituciones que generan, son centros de pensamiento, tenemos universidades periféricas de la provincia, que nos han dado el ancho en el sentido de que están más preocupados
preocupada de producir profesionales para ingresar al mundo laboral. Quizás más bien deberíamos decir que están produciendo profesionales de las instituciones de mercado para el mercado laboral. Y creemos que tienen una falencia estas universidades en el sentido de que debiesen también inducir en estos profesionales un compromiso con la localidad. Por lo tanto, pensamos que las universidades deberían salir un poco a la calle, metafóricamente. Nosotros estamos ocupando bibliotecas públicas para poder pensar, reflexionar entre nosotros. Nada, hay experiencias respecto de esto, muchas. Si nosotros hacemos un arqueo de tiempo, se nos viene de inmediato a la cabeza las universidades que estuvieron comprometidas con su localidad, se nos viene de inmediato la Sorbona de la Francia de 1968, el famoso mayo del 68, en donde estos centros de pensamiento tuvieron una ligación cultural con la localidad. Sin embargo, es una mirada eurocentrista y europeizante. Sin embargo, hay universidades periféricas y provincianas del sur de América que hicieron un trabajo del mismo tono que aquel mayo del 68 en Francia, que está aquí al lado. En Argentina, la periférica provinciana Universidad de Córdoba, 50 años antes, nada menos, medio siglo, donde generó el primer embrión para identificar la comunidad educativa con la comunidad toda en este caso. Y ya con esto termino como presentación, porque esa Universidad de Córdoba en 1918 emitió el primer manifiesto, digamos que voy a leer, y dice más o menos así: la Juventud Argentina de Córdoba, los hombres libres de Sudamérica, manifiesto de la Federación Universitaria de Córdoba, 1918. Hombres de una república libre, acabamos de romper la última cadena en que en pleno siglo XX nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica. Hemos resuelto llamar a todas las cosas por el nombre que tienen. Córdoba se revive. Desde hoy contamos para el país una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que nos queden serán las libertades que nos faltan. Creemos no equivocarnos. Las resonancias del corazón nos lo advierten. Estamos pisando sobre una revolución. Estamos viviendo una hora americana. Las universidades han sido hasta aquí el refugio secular de los mediocres, la renta de los ignorantes, la hospitalización segura de los inválidos y, lo que es peor aún, el lugar donde todas las formas de tiranizar y de insensibilizar hallaron la cátedra que les dictara. Las universidades han llegado a ser así el fiel reflejo de estas sociedades decadentes que se empeñan en ofrecer el triste espectáculo de la inmovilidad senil. Como repito, 50 años antes del famoso mayo del 68. Una de las disciplinas que mejor se lleva con la palabra, sin duda, no solamente la poesía, es la filosofía. Y Omar Mondaca, nuestro invitado, es licenciado en educación, profesor de filosofía, y nace en la vitivinícola localidad de Molina. No es caso. Por lo tanto, suscribe a Hacer Cosecha 1976. 1976, sí. Variadas actividades, ejerce docencia y también como gestor cultural. Muy de pasada su quehacer de docente, profesor de filosofía y psicología de los liceos de la provincia y de fuera de la provincia. Liceo Pablo Grande de Loncoy, Colegio Cordillera, Los Andes, Country Day College en Santiago, Colegio Chapman de Barnechea y Don Thompson de Curicó. Como profesor de filosofía y religión. En el Colegio San Tomás de Curicó, el Proletana Molina, Fernando Lascano, Colegio Baltasar de Talca, profesor de ética y filosofía de institutos profesionales de la región, así como en el Instituto Latinoamericano
desarrollo de la educación cultural. Como gestor cultural, ha realizado trabajos desde la interdisciplinarios, involucrando el cine, la plástica y la literatura. Escribe un ensayo titulado Desde la ventana para la publicación poética compilatoria que se llama Ansiedad vincular, escritura bajo amenaza. Textos para catálogos de obras reconocidas como el certificado de artista visual Reinaldo Moya Serpa, en la galería del Centro de Televisión de la Universidad de Talca, de nuestro amigo Rubén Reyes, con Iliquideces, Galería Espacio Comunitario Cagüín en Molina. También participó en un texto en la persona de Samuel Ibarra charlas como autonomía y asociación en la gestión cultural, invitado a la 23ª Feria Internacional del Libro en La Habana como expositor de la experiencia de la publicación del libro Molina y Poesía, expositor en la conferencia Mandrágora, el surrealismo poético, en el Centro de la Católica del Noble, y coejecutor del Encuentro Nacional de Poesía Molina Poesía. Ejecutor de proyectos Traslado Rural, de libros para el cultivo de la palabra, es un taller literario en Sagrada Familia. Se desempeña como columnista, también en la excelente revista de arte y cultura Tropos, y desempeña también, escribe, columnas de editorial para el sitio web Molina y Servicios. Sin más, al número del tiempo, dejo y gracias por acoger el llamado. Sí, gracias. Dejo entonces el auditorio y gracias por. Ok. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, acá me invitaron en esta charla, digamos, si podía hacer alguna presentación, alguna ponencia respecto de como tema general, filosofía y poesía, o literatura. Entonces, tras mucho darle vuelta, creí que es un campo amplio, no podemos negar que hay puentes comunicantes, ¿no es cierto?, como ciencia humanista entre la literatura y la filosofía. Hay literatos que han hecho filosofía y hay filósofos que se tratan de expresar mejor de forma poética. Sin embargo, aquí vamos a tratar de dos, por lo menos de lo que yo he trabajado más, que es la lógica, lo que yo trabajo con mis alumnos. Se trata de hacer como esta dicotomía, ¿no es cierto?, entre el lenguaje como herramienta racional y como herramienta poética o onírica, que es como una antípoda, ¿no es cierto?, están en direcciones opuestas, pero sin embargo pueden tener vasos comunicantes, sobre todo entendiendo que a mí me interesa mucho la poesía y la dimensión cognitiva que tiene la poesía, ¿no? Que más allá de cualquier romanticismo simplón, digamos, también es una forma de ver la realidad, de conectarse con la realidad, lo poético. Entonces, cuando yo hable de poético, ojalá se entienda en el sentido más esencial y profundo, o en un sentido mucho más ontológico, ¿cómo decirlo? No solo estamos hablando del verso, ¿no?, sino que como un lenguaje. Y también, por lo demás, hay que aclarar que el lenguaje, aquí en Chile, desde hace mucho tiempo, no es casual que esté secuestrada la palabra, que generalmente tuvimos mucho tiempo con ramos de lenguaje y comunicación, como si el lenguaje fuera, uno asocia el lenguaje a un medio de comunicación, ¿ya? O sea, como el medio que tenemos de comunicarnos. Pero ahí es solamente una utilidad que tiene el lenguaje y no es precisamente la más certera, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el lenguaje tiene que ver con el pensamiento. Uno con el pensamiento, digamos, con el lenguaje también piensa. ¿Ah? El lenguaje es una herramienta, ni siquiera es una herramienta, es el pensamiento. Digamos, el pensamiento es el lenguaje. Y eso ya lo aclara en la filosofía, lo tenemos claro desde siempre. Aristóteles lo dice, ¿no? El pensamiento habita en el lenguaje. No es que el pensamiento se transmita o se traduzca en lenguaje. No. El pensamiento habita en el lenguaje. El pensamiento es lenguaje. ¿Ya? Y por eso que dependiendo de nuestra lengua es como pensamos. ¿Sí? Y tenemos pensamientos distintos según nuestra lengua. Queremos decir,
bien distintos porque te condiciona el pensar. Entonces, esa es primera cosa, pero ahí vamos a ir bien, ¿ya? Yo quiero más bien sacar algunas reflexiones y para eso ocupé al amigo André Breton. ¿Ya? En este libro tengo una antología acá, que son una antología bien escueta, que maneja, miren, que maneja varios extractos de escritos de Breton. Ustedes saben que André Breton es un teórico, se lo podría tratar como filósofo también, un teórico de la poesía, ¿no? Él, a propósito de manifiesto, escribe el manifiesto surrealista y lo vamos a citar acá. Estamos hablando del principio del siglo, principio del siglo XX, 1918, 1920. Y lo interesante que tiene Breton, y para lo cual yo creo que vale la pena traerlo a colación, es que él, junto a toda una comitilla de intelectuales, ve este cruce necesario que tiene que ver con el lenguaje poético en el caso de él, ¿no? Él entiende que no puede existir, que la palabra poética tiene que ir a la vanguardia, ¿no es cierto?, revolucionariamente, frente a todos los descubrimientos de la ciencia también. ¿Okay? Entonces no le hace la vista gorda a la ciencia o a lo racional por un lado y a lo poético por otro. Él habla del surrealismo como una forma hiperreal, en donde también el conocimiento de la ciencia, los descubrimientos que la ciencia va dando, ¿no?, hasta el siglo XXI, tienen que ir sumariando, ¿no es cierto?, una perspectiva abierta del conocimiento poético, el conocimiento en general. Entonces es muy interesante el diagnóstico que hace Breton, por ejemplo. Aquí tengo una cita suya, ¿no?, de la crisis del objeto. Dice: lamentamos no tener todavía a nuestra disposición un volumen de historia comparada que nos permita captar el desarrollo paralelo en el transcurso de este siglo de las ideas científicas por una parte, poética y artística por otra parte, ¿ya? O sea, hay todavía en Breton entonces que hay este intento como ilustrado, ¿no es cierto?, de la gran enciclopedia, ¿no?, donde todos los conocimientos tienen que ir articulándose juntos para tener una visión cada vez más profunda de la realidad. Eso lo dice en Crisis del Objeto, ¿ya? Ahora, fíjense acá, esta otra cita, del manifiesto surrealista, dice: vivimos todavía bajo el reino de la lógica, pero los procedimientos lógicos en nuestros días ya no se aplican sino a resolución de problemas de interés secundario. Y Breton dice que la poesía y el surrealismo en general se va a plantear como un movimiento que viene a conformar la solución, viene, digamos, a dirigirse a la resolución de los grandes problemas de la vida. ¿Okay? Y en ese sentido lo lógico de ese tiempo, y es obvio que lo piensa así, porque la lógica del siglo XX se retoma. Piensen ustedes, recién en el siglo XX empiezan a haber avances en la lógica, porque hasta el siglo XX la lógica era toda escolástica. O sea, estamos pensando igual Aristóteles y Santo Tomás, ¿no? Y en el siglo XX recién empiezan a haber avances que son más significativos que los que habían en la época de Breton, ¿ya? Porque en la época de Breton hubieron muchas discusiones, y lo que veía Breton seguramente, aludiendo a la época en que estaba escribiendo, son cuestiones de la lingüística, la filosofía analítica, como que se quedaban entrampados, ¿no es cierto?, en detalles que no parecían directamente ir en resolución de estos problemas más grandes de la vida del ser humano, ¿ya? O sea, se están peleando, digamos, están discutiendo si el enunciado "el rey de Francia es calvo" es verdadero o falso, porque está bien dicho, pero claro, no existe el rey de Francia, ¿no? Pero en cuanto a lo que es verdadero y lo que es falso, y habían discusiones, pero enormes, en cuestiones que tú las lees y dices, pero no hay. Aquí la razón se está perdiendo. Ustedes consideren que estamos entre guerras también, y la razón, el razonamiento, o la razón, digamos, francamente, está totalmente ya desacreditada, ¿no? Por ende, la poesía, el surrealismo, como el manifiesto que nos presenta Breton,
viene como a querer solucionar eso. ¿Ah? La poesía es una apertura a una dimensión mucho más profunda. Ya, pero vamos el lenguaje como algo lógico. Y cuando digo lógico, aquí vamos a ir viendo cuál es la dimensión que tiene el lenguaje en cuanto pensamiento con la realidad. ¿Ya? Porque a todo esto, como digo, si bien es cierto, en el siglo XX están haciendo la gran lógica, esa lógica avanzó mucho, y ustedes comprenderán que hasta el siglo XXI ya, no, hasta el siglo XX ya fueron los creadores de los lenguajes artificiales. ¿Ah? Podríamos reprocharle a Bretón, ¿no? Con eso, ya. Oye, pero espérate, pues ahora ya los lenguajes llegaron a crear lenguajes artificiales, la matemática, la ciencia, y por ende los sistemas cibernéticos, lo que ha terminado con la inteligencia artificial incluso, todo un avance que tiene que ver con el desarrollo de la lógica. ¿Ya? O sea, viene así desde el siglo XX en su vida, hasta los lenguajes computacionales y todo. Ya, pero lo primero que hay que ver es que el lenguaje es un sistema de signos, ¿no es cierto?, paradigmático, que tiene que ver con la lengua, pero que va más allá de ello. Uno podría crear un lenguaje artificial, que los animales obviamente también tienen un lenguaje, pero ellos no lo pueden crear. La diferencia del lenguaje humano con el lenguaje animal, esto que llamamos lenguaje, ¿no?, que por ejemplo los delfines se comunican, ellos lo tienen por instinto obviamente, pero no pueden crear arbitrariamente el lenguaje. ¿Sí? ¿Okay? O sea, donde el ser humano tiene lenguaje es porque lo puede crear. Basta que haya un significante y un significado. Así como tenemos en cada lengua los significantes, acá tenemos los sonidos, árbol, ¿no es cierto? Y el significado es la idea del árbol. Lo que mentamos es el significado. Nosotros podemos hacer transferencias de esos significados. Nosotros podemos crear el lenguaje. Como cuando copian la prueba a mi alumno, ¿no? Entonces, dice, mira, me toco va a ser A. Me toco la nariz, va a ser la alternativa B. ¿No? Entonces crean un lenguaje inmediato y el otro cuando se toca la nariz entiende perfectamente que es la alternativa B. O en la cultura, ¿no? Una piedra negra, este es un ejemplo de Roland Barthes. Esto es lo significativo de esta conversión entre significante y significado. Una piedra negra puede ser una condena a muerte. El condenado a muerte, cuando ve caer la piedra negra, no ve una piedra negra, ve su muerte. Fíjate. Y esa conversión que hacemos los seres humanos en cuanto a la mente, de dar significado a la realidad a través del lenguaje, es de lo que parece importar en este sentido. ¿Ya? Significante y significado. Fíjense lo que Roland Barthes después va a llegar en un texto sobre la ideología, ¿ya? Muy temprano, del año 50, que se llama Mitologías. Él reduce que si nosotros consideramos este manejo de significante y significado, podemos tener claridad al respecto de los mitos. No solo para leer mitos, sino que también para cuando nos estén dando mitos, como creando mitos, ¿no es cierto? Que en este caso Roland Barthes lo entiende como ideología. ¿No? ¿Cómo podemos estar a salvo de la ideología? Es teniendo en cuenta simplemente este esquema de significante y significado. Porque el mito, dice, es un sistema de significaciones secundarias. O sea, cuando yo tengo un significante y un significado que se unen en el signo, porque el signo es la unión de los dos, ¿no? Cuando hay un signo es cuando unes las dos cosas, significante y significado. O sea, hay humo, yo veo humo, hay fuego. ¿Cierto? Yo no veo el fuego, pero digo, el humo es signo del fuego, ¿cierto? Es un signo porque ya conlleva inmediatamente a su significado. Eso sería un sistema sígnico de primer orden, ¿ya? Y uno de segundo orden, o ideológico o mitológico, sería cuando yo tomo ese signo y lo transformo en otro significante para, digamos, en un significante para otro significado. ¿Ah? Y entonces yo creo sobre una relación directa con la realidad, otra que parece contarnos una realidad más profunda, pero en realidad que yo estoy tomando una relación sísmica como piso para crear otro contenido, ¿no? otra imagen. ¿Sí? No sé si eso queda, pero
Eso es importante. Y es de importancia vital porque si tú tienes si nosotros tuviéramos un uso lingüístico, digamos, bien acabado, o nos pudiéramos comunicar bien, digamos, fuertemente, podríamos, claro, defendernos precisamente de la ideología cuando corresponda, ¿no? O de los engaños, de esas cosas, ¿no? O del fraude ideológico. ¿Sí? Estoy pensando a ver ejemplo. Bueno, en todo caso esto ya es el ejemplo. O sea, solamente para ejemplificar que hay que manejar claridad con esto. En realidad, por ejemplo, ella hace un ejemplo un poquito eurocentrista, ¿no? Porque cuando a Maqueira en entrevistas, por ejemplo, poetas, le dicen, oye, ¿qué preferís tú, Cervantes o Shakespeare? Y dicen, mira, Shakespeare en realidad, los ingleses. Y los ingleses son muy fácticos, ¿no? En su lengua. O sea, piensen ustedes ese to be, ya, ser o estar. Ya, no dice ser o estar. Pero en realidad él no separa en ser o estar, es to be. Es decir, todo lo que está en un lugar, en un espacio, es. Y lo que no esté ubicado en un espacio, en un tiempo, no es. ¿Ya? Esto lo corrobora, por ejemplo, Sabater, ¿no? Dice en un libro sobre la ilusión. En español es la única lengua en donde ilusión, por ejemplo, tiene un significado positivo. En todas las otras lenguas, ilusión es fantasmagoría, una falla de la percepción, ¿no? ¿Cómo le llamamos cuando una falla de la percepción? Un espejismo. Un espejismo, claro, un espejismo, ¿no? Algo que no existe. Pero en español, ilusión, lo ocupamos, el sueño, la ilusión. Entonces Maqueira, vuelvo a Maqueira, dice, yo prefiero, aludiendo a que él prefería al Hamlet que Quijote. Es notable. Dice, yo prefiero un cuervo que se hace loco antes que un loco que se cree cuervo. ¿Ya? Y con esto quiero decir que la lengua española, al ser tan barroca, es igual complejo, porque no permite, diríamos, desde la lógica, no desde la poesía, desde la lógica, nos permite un pensamiento con claridad y distinción. Es un lenguaje confuso, que yo creo que por eso los chilenos nos complican, ¿no? Y creamos este bypass que es el chileno, que hablamos chileno y no hablamos español. Como si dijéramos, ya, muy complicado entonces. Y el inglés parece ser mucho más directo y no es casual que sean los ingleses los que han desarrollado los lenguajes artificiales, lógica y todo eso. ¿Ya? No creo que sea casual. Pero sí, es un lenguaje como palomo, el español. Como que estoy viendo desde la lógica, ¿no? Pero poéticamente es muy rico. Ya, a ver, primero, en la lógica, en esta relación que a mí me interesa remarcar, el lenguaje con la realidad, ¿ah? En un sentido ontológico del lenguaje, desde la lingüística tenemos que considerar que hay distintos ámbitos en los cuales uno puede considerar el lenguaje. Fíjense que esto es lo que voy a yo diferenciar en el ramo escolar, que la diferencia que tenemos, por ejemplo, los que hacemos filosofía con los que hacen lenguaje, el ramo de castellano, lenguaje. ¿Verdad? Porque tenemos una dimensión que es la relación del signo con el signo, que llamamos sintaxis. Aquí ponemos la sintáctica, como ciencia que ve la relación entre signo y signo. O sea, cómo tú tienes que elaborar las oraciones, las frases, sin caer en errores entre su relación de signo a signo, ¿no? Cómo se tiene que armar, ¿no es cierto?, el entramado de un texto para que quede, como decimos, bien redactado, ¿no? ¿Ya? Después tenemos la relación semántica, que es la del signo con el significado. Cuando hablo de significado estamos hablando como la del diccionario, ¿no? Lo que es la idea que quiere decir una palabra, ¿sí? Ahí tenemos la semántica. Otra relación del signo con el hablante, con cómo se le usa o con el uso, ¿ya?, de la palabra. En ese sentido estamos hablando más del habla, cómo se ocupan los signos. Tenemos la pragmática,
Y aquí ya entra el reino de la lógica y la filosofía, la semiótica, que es la relación del signo con la cosa significada. O sea, ahí ya estamos entrando en un ámbito en que podemos decir, estamos hablando del ámbito de la verdad. En filosofía siempre se ha tratado de trabajar eso, ¿no? Lo verdadero y lo falso. ¿Sí? No es una relación desde la lógica menor, porque es la que dota de sentido a las otras. Podríamos uno pensar que si uno quiere hablar con sentido es porque está hablando de algo que es real. ¿Okay? Entonces hay una relación, y eso se ha trabajado mucho en la fenomenología, en la lógica, lo ha trabajado mucho en la filosofía del lenguaje. ¿Cómo es que nosotros significamos, damos significado a la realidad? ¿Ah? ¿Cómo podemos tener un mecanismo que asegure la relación del signo o de lo que nosotros estamos diciendo con la realidad? ¿Ok? ¿Ya? Y eso, aun cuando, por un lado, algunos sean idealistas y otros sean empíricos. ¿Ya? O sea, uno puede ser muy racionalista y otros empíricos. Y ahí en la filosofía analítica hay mucho empirismo, mucho de cómo la ciencia traduce su descubrimiento a través del lenguaje. Por eso están los lenguajes artificiales, ¿no? El lenguaje matemático, que es otra cosa que se nos olvida, ¿no? Que la matemática también es un lenguaje, ¿no? Entonces cuando los chicos te están diciendo, mire, usted con matemática está aprendiendo a pensar lógicamente, y en castellano a hablar o a comunicarse. Pero resulta que tú cuando te comunicas estás haciendo las dos cosas a la vez. Estás pensando lógicamente y estás comunicando. ¿Ok? Y en ese sentido estás usando una maquinaria lógica o formal o matemática en tu cerebro que une las cosas y después diciéndolas de manera lingüística en tu idioma. ¿Ya? Uno no separa ambas cosas. Eso se hace de una vez solo. ¿Ok? Entonces, esa es la relación donde la poesía y la filosofía pueden encontrar nexos interesantes. ¿Ah? Y ahí yo creo que es donde se juega la cuestión filosófica y poética. ¿Cómo se plantea la poesía en esta relación con la realidad? ¿Cómo se plantea la ciencia al respecto de lo que es real? ¿No? ¿Cómo se comunica con lo real? ¿Sí? El lenguaje onírico de la poesía, la lógica en el fondo es como un mapeo. Vean, yo creo que hay que verlo así. La lógica es como un mapeo, un mapa que te permite ubicarte. Pero la poesía tiene la gran ventaja o la pretensión de conectarte con lo particular, con lo singular, ¿no? Con la realidad en un estado puro, en un estado ideal, preciso, presente. La lógica no puede hacer eso. La lógica te ubica. ¿Ya? Por eso creo yo que no hay que abandonar ninguna de las dos perspectivas, ¿no? Ninguna de las dos funciones. Son cosas que hacemos en momentos distintos, pero a veces pueden ir juntas, etc. ¿no? Pero nadie por ser poeta no va a tomar la micro que corresponde ir a, no sé, si tú tienes que ir a un lugar, ¿cierto? No va a estar tan fragmentado como para tomar otra micro y, oh, qué bueno, ¿no? Tú igual, ¿no? Puedes tener todo el discurso fragmentado, que la realidad es fragmentada, pero resulta que igual tomas la micro para llegar a donde tienes que llegar. O sea, la 301. Claro, la 301 y no otra, entonces igual tú estás constantemente haciendo el ejercicio lógico de ubicarte en la realidad de una manera genérica, ¿no? Yo creo que eso es la lógica, no otra cosa. Ya, y aquí vienen las tres partes de la lógica que hay que considerar, que tienen doctrina y trabajo acabado, digamos, especializado, parte por parte, ¿no? El concepto, decía yo, también la filosofía con el lenguaje. En el ramo del lenguaje, lo que enseñan a los chicos más bien tiene que ver con las primeras 2 o 3 relaciones. ¿Eh? Primero, esta relación, la sintaxis, ¿no es cierto? Relación de los signos. También con el significado y también con el hablante. Pero creo yo que no necesariamente
y hoy en día yo creo que esto es una forma en que yo tengo de justificar que el ramo de filosofía exista. Porque nosotros cuando hacemos trabajar un texto teórico, que no es un texto ficcional, texto teórico, estamos pidiendo el esfuerzo de que el alumno se esté conectando con su pensamiento al respecto de la realidad. ¿Okay? Y fíjate que también los textos teóricos, o sea, yo creo que si se está leyendo textos teóricos, está haciendo en filosofía, en el sistema escolar. Porque en el lenguaje está un poquito pobre en eso, ¿ya? Digamos, para el lenguaje, yo estoy hablando hasta media. Un texto teórico simplemente una columna de opinión. ¿Te fijas? Pasan una crítica de una película. Como esos textitos, ¿ya? Pero que te enseñen conceptos, que te enseñen conceptos teóricos, de pensar teóricamente, eso no lo está haciendo el ramo de lenguaje. Porque lo que en el fondo, lo que quiere hacer el ramo de lenguaje es nutrirte de la herramienta, ¿no es cierto? Que tú nutras tu léxico, que nutras tu manera lingüística para después enfrentarte ya con ese armazón, ¿no es cierto?, a la realidad. Pero nosotros estamos trabajando siempre en el sentido semiótico, con la realidad. ¿Qué piensas sobre esto? ¿Qué piensas sobre esto? ¿No? Plantéalo, dilo como tú más puedas, ¿no? Y haga el esfuerzo de esa manera. Y entonces bien distinto, ¿no? Digamos, el esfuerzo semiótico al semántico o el pragmático. Y aquí podemos ver eso. Mientras que en lingüística nosotros hablamos de la palabra, nosotros en filosofía hablamos del concepto. O sea, el concepto no es una palabra, ¿ya? Porque el concepto puede tener más de una palabra, de hecho. O sea, tú dices el árbol, pero puedes decir el árbol verde, o el auto, o el bello auto, el bello auto rojo. Son tres palabras, pero es una sola idea. ¿Ok? La idea de la cosa que tú estás queriendo decir es una. Las palabras son tres. ¿Ok? O sea, ahí está la diferencia inmediata entre semántica, o sea, y semiótica. Entonces, lógica, hablamos del concepto. ¿Sí? Que el concepto en el fondo no es la palabra que quiere traducir el concepto es la idea de la cosa en sí a la que está dirigiendo, que puede ser un objeto, otra palabra más que en filosofía tiene un sentido tanto concreto como ideal. O sea, puede ser un objeto físico, pero también puede ser una idea geométrica, y es un objeto. ¿Por qué? Porque aparece en tu mente como una cosa, aparece como uno. Ante tu intuición aparece como una cosa. ¿Sí? Les digo, imagínense un triángulo equilátero y nosotros tenemos el objeto, no, digamos, en filosofía decimos objeto, tenemos la idea. ¿Sí? Nunca vamos a ver un triángulo caminando por ahí o un número. Es bien difícil que haya un concepto ideal en la realidad, pero también podemos decir algo físico que estemos contemplando empíricamente y eso va a ser igual un concepto. Después avanzamos un poquito y ya llegamos a la doctrina del enunciado. Que aquí no es cualquier oración, ¿no? No es cualquier oración, sino que es aquella oración que tiene sentido completo, pero que dice algo sobre el mundo, que puede ser verdadero y falso, verdadero o falso. Los conceptos no pueden ser verdaderos o falsos, pueden ser adecuados o inadecuados. Yo le puedo decir a Mauricio Manuel, y no es que sea falso que sea Manuel, sino que es errado, que me confundí de concepto. ¿Me entiendes? Un concepto puede estar bien aplicado o mal aplicado. El enunciado, en cambio, es el único que uno puede decir es verdadero o falso. La señora Juanita es carera. O el amigo Roberto tiene mal genio. ¿No? ¿Sí? Es una frase con sentido completo. Y ya veremos si es verdad o falso. Pero esos pueden ser verdaderos o falsos. ¿No? Digamos, es un enunciado que está por verificarse. ¿Ya? La ciencia trabaja con enunciados. Por ende, quedan fuera varios tipos de oraciones que no son enunciados. De partida las preguntas. Una pregunta no puede ser verdadera o falsa. ¿Ya? ¿Verdad? O sea, yo te pregunto a ti ¿qué color es el que más te gusta? ¿Verdadero? No. Tiene nada que ver una pregunta, una pregunta no está afirmando nada. Una pregunta es una pregunta, ¿no es cierto?
La respuesta puede ser una pregunta, ¿no? Pero no la pregunta en sí. Digamos, la respuesta es una afirmación, es un enunciado, no la pregunta. Quedan fuera las órdenes, otro tipo de oraciones. Fíjense que exclusivista esto, ¿eh? Esto se dirige solamente al pensamiento científico. Aquí estamos excluyendo todo otro de manifestaciones lingüísticas distintas. Las órdenes, digamos el lenguaje imperativo, queda fuera también del uso de la lógica y de la ciencia, porque una orden tiene como función que se cumpla o que no se cumpla. Cierra la ventana, abre la puerta. No es verdadero o falso. La función de él es que se cumpla. Y las exclamaciones de deseo. Ahí tenemos una fallita que tiene la lógica inglesa, que todo tiene que ser objetivo, ¿no? Todo tiene que ser constatable. Entonces los estados internos del sujeto hablante quedan también entre paréntesis. No pueden ser afirmaciones, no pueden ser verificadas. Y después con los enunciados tenemos el argumento, ¿no es cierto? El argumento es una serie de enunciados al final de cuentas con una relación lógica, en donde siempre vamos a tener una conclusión, siempre. Y las otras van a pasar a ser premisas o los fundamentos de esta afirmación, ¿no? Las premisas fundamentan o justifican la conclusión. La conclusión es un enunciado también, pero que es justificado por la premisa. Ahí entramos ya a un campo interesante que es importante desarrollar en la educación, porque en el fondo aquí estamos hablando sobre todo de una herramienta cívica, ¿no? Del diálogo. Estamos hablando de la gran herramienta del argumento es dialogar, descubrir cosas que están en la conversación diaria, cotidiana, en el aspecto público. Así que es una herramienta fuerte. Pero, ¿por qué digo que solo ahí? No tanto en la ciencia, porque aquí ya la cosa es más compleja. Digamos, acá los argumentos no pueden ser verdaderos o falsos. Los argumentos son correctos o incorrectos, fuertes o débiles, ¿ya? Son argumentos válidos o no válidos. No hay algo que tú puedas verificar inmediatamente, como en el enunciado, que yo dije, la señora Juanita Escalera, eso podríamos verificarlo, podríamos discutir qué es lo que es caro o no, pero igual tú puedes verificar, tienes la forma de decir, o ese auto es de tal persona. En cambio los argumentos ya se hacen un poquito más complejos. Aquí ya los argumentos no son verdaderos ni falsos, sino que están bien construidos o mal construidos. Y ahí está, esa es la, digamos, es la gran... Y ahí es donde juega todo, ¿no? Porque claro, tú puedes tener buenos argumentos, hasta para mentir tienes que tener buenos argumentos, ¿no? Puedes mentir, puedes ser un mentiroso, pero el mentiroso tiene que tener argumentos. No sabes, puede ser falso, pero el argumento está bueno, ¿ya? Está como bien articulado, puede pasar la prueba de la lógica, ¿no? Está correcto, sin embargo es falso. ¿Ok? Nada es perfecto, la lógica tampoco. Ya, pasemos entonces a Bretón, o a surrealismo. Dice Bretón, el lenguaje ha sido dado al hombre para que haga él un uso surrealista. O sea, para Bretón, francamente, todas estas discusiones en la lógica no tienen más que una pura validez. Como marxista, encuentra que la ciencia es la que está hablando en la lógica. Ya dijimos que la lógica para él en su tiempo se dedicaba a cosas menores. Ahora no es lo mismo, pero es la ciencia la que la lleva, ¿no? Como decimos, es la ciencia la que puede llevar los avances reales. Y el surrealismo, ustedes comprendan que la palabra surrealismo no es que venga como alguien por ahí dijo subrealismo, uno como que cree que es como una realidad por debajo, no, es un suprarrealismo. O sea, lo que Bretón quiere es poner al tanto con los avances de la ciencia y con los avances del psicoanálisis, que es el conocimiento de la interioridad del ser humano, ¿cierto?, de nuestro inconsciente, una meta-realidad que pueda ser comprendida por el ser humano de manera conjunta y mucho más profunda y más completa, ¿no? O sea, se ve un intento increíble. Ahora,
Claro, en Europa todos están en eso, porque ahora la fragmentalidad que hay, cada uno, ustedes saben, ¿no? Ahora cada uno se dedica a su parcelita. No hay nexos, ¿no es cierto? Yo tuve, cuando hablaba de la universidad, o sea, yo formé le contaba a Mauricio el otro día por teléfono, un seminario, y quizá, claro, la poca incidencia de las universidades en la realidad social de las comunidades que están insertas tiene también que ver mucho con los tipos de estudiantes. O sea, no solo con la universidad, porque también vamos a ver que el movimiento del Flower Power o del hipismo en esos años 60 estaba potente. Eran alumnos inquietos, ¿no? Intelectualmente. Yo hice un seminario ahora en el magíster que estaba, y los chicos estudian se dedican a un ámbito, y tú presentas tu ponencia y no te hacen preguntas. Si no tiene relación, ellos no hacen la relación. O sea, ellos articulan su tema de tal modo de estar redondito. Y ahí queda. Y parece que no le interesa, o no están haciendo ese trabajo de hacer los puentes comunicantes, ¿no es cierto?, entre una realidad que está entre ellos y otra. Porque esos puentes están, porque la realidad es una sola. ¿Te fijas? Entonces, es loable entender que en el siglo XX hayan sido más adelantados que lo que somos nosotros. O sea, nosotros estamos yendo al debe, estamos para atrás. ¿Ya? El siglo XX es mucho más productivo en ese sentido. ¿Ya? Pretende articular mucho más la realidad en todo su conjunto. Son hijos, bueno, de la enciclopedia y de la ilustración también, pero aquí Breton, por ejemplo, quiere superar al romanticismo, ¿no? El romanticismo son los hombros donde él se para, porque el romanticismo ya había planteado, ¿no es cierto?, ser una vía de escape de la realidad hacia un mundo interno que es mucho más rico, parece ser, ¿no?, que el mundo onírico, el mundo de los sueños y de la fantasía, ¿sí? Ahí es donde Breton cree encontrar una clave de la subjetividad hacia lo objetivo. Curiosamente, ni siquiera se le escapa esa relación entre lo subjetivo y lo objetivo. Y por eso él plantea esto surreal, o sea, esa suprarrealidad. Bueno, los descubrimientos del psicoanálisis son los que va a tomar Breton para elucubrar toda esa maquinaria, ¿no es cierto?, interesante, que le da un valor muy potente a la poesía. Se basa, por ejemplo, en Paul Reverdy, lo cita Paul Reverdy, fíjense, la imagen, lo mismo que estábamos hablando cuando hablamos de ideas, ¿no es cierto?, o de la captación de una cosa. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice Paul Reverdy? La imagen es una creación pura del espíritu, ¿ya? Y lo curioso es que dice, no pueden hacer una comparación sino del acercamiento de dos realidades más o menos alejadas. Eso es lo interesante del lenguaje onírico o del poético, ¿no? Que tú no sabes cómo puedes unir cosas que están muy alejadas y sin embargo tener una gran significación, cuando en realidad estás diciendo una cosa que desde el punto de vista lógico es un absurdo. Piensen ustedes la figura literaria o la figura retórica, ¿no es cierto?, la metáfora, pero también esta la que encuentro yo mal loca, es la que une como contraposiciones. No es metonimia, es sinécdoque, me parece que lo tenía por ahí, ¿ya? El dulce amargo. Y sin embargo, tú cuando estás ante esa oración, ese verso, tú sabes precisamente lo que está hablando. ¿Ya? No es algo que está siendo unido al azar, ¿no? Es algo que parece trascender a la palabra hablada, a la palabra escrita, y se está llevando a una realidad concreta, específica, especial. Cuanto más lejanas y justas sean, mira lo que dice Red, cuanto más lejanas y justas sean las relaciones de las dos realidades acercadas, más fuerte será la imagen. O sea, más poder emotivo y realidad poética tendrá, etc. ¿Ya? Eso lo cita Breton. El Reverdy lo pone en una revista que es Nord-Sud, 1918, y está citado en el Manifiesto Surrealista.
Y lo que dice Breton, siguiendo a nuestro amigo Freud, dice, no parece posible acercar voluntariamente lo que él llama dos realidades distantes. ¿Ya? ¿El acercamiento se hace o no se hace? Eso es todo. O sea, el inconsciente es más sabio en ese sentido. ¿Sí? Pero recuerden que lo que hace Breton es poner la escritura automática como uno de los ejercicios, ¿no es cierto?, revelatorios de la subjetividad para escribir. ¿No? Te ubican la escritura automática, que la verborrea que después hicieron tanto. Pero estamos en el tiempo ya. Eso. Entonces, por ahí espero haber, por lo menos, no creo que esta cosa se cierre, tampoco hay que cerrarla. No es necesario. Si pueden hacer alguna consulta. Sí, yo quería hacer una consulta. Bueno, en cuanto a la realidad, que se supone que la realidad en la que vivimos hoy en día, usted dice que es absoluta, ¿cierto? Todos sabemos que la realidad se moldea a través de los medios, a través de muchas cosas. O sea, finalmente la realidad en la que nosotros estamos puestos, no sabemos si es verdad o es mentira. Porque las personas que están arriba, o llámese como sea, son los que moldean la realidad, y cualquier persona o cualquier objeto que quiera desordenar un poco esto, prácticamente va a ser aplastado por la realidad que se impone. Ya, a ver, lo que pienso yo ahora es, en este caso la poesía pasaría a ser algo más de instinto que de absoluto, pienso yo, porque usted dice que lo científico es algo absoluto. Entonces la poesía pasaría a ser algo más de instinto. ¿Sí? En cuanto a la realidad en la cual nosotros estamos viviendo, que parece ser mentira o verdad, no sé. Sí. Depende del cuestionamiento que se haga cada persona. ¿De qué manera uno puede involucrar la poesía como instinto y hacerla parecer más lógica para poder involucrarse en la realidad? Yo creo que, y con esto sigo tanto de Breton hasta Jodorowsky, digamos, Claro. yo creo que hay una verdad instintiva que por lo menos, así si vamos a ser súper humildes, terapéuticamente ya es muy revelador. Entonces, sacar todo lo que tú puedas tener. Claro. Como dice la canción, hay que sacarlo todo dentro para que cosas nuevas, ¿no? Yo creo que es un ejercicio que debemos hacer todos los seres humanos, todos. ¿Ya? Yo creo que eso es fundamental para poder cuestionarse y también dejarse llevar por los instintos, porque si uno, no sé, por ejemplo, usted, no sé, una persona que trate de poner una idea o algo le va a costar demasiado. Por ejemplo, ya un perro que no tiene derechos, por ejemplo, pasa a ser más que un objeto, porque no tiene derechos, una persona, animal, lo que sea. Entonces, al no tener derechos, de alguna manera no pertenece a la realidad por ser aplastado, o sea, no me logro expresar bien. Sí, pero... sí, yo creo que son porque van por vías distintas, pero, por ejemplo, tampoco podemos... Lo que pasa es que, claro, el lenguaje racional igual tiene un ámbito preciso que nos puede ayudar. Por ejemplo, fíjate que cuando discutía una vez yo con Elsa Labraña, que fue constituyente acá, ellas iban con el tema de establecer la naturaleza como sujeto de derecho. Claro. Ya, pero ahí hay un problema, porque la naturaleza no es sujeto. ¿Ok? Aunque no lo oculten, o sea, claro. Ahí hay una transgresión poética en un ámbito legal. Porque yo le hacía simplemente la cuestión más lógica, ¿no? A ver, ¿cuál es el derecho que tiene un león de comerse una selva? Ah, bueno, que tiene que alimentarse. Ya, pero que en la naturaleza el león se alimenta de la selva es un hecho. No es un derecho. O sea, el derecho nace, claro. ¿Te fijas? El derecho nace precisamente ahí donde termina un estado de hecho, que es el mundo humano, donde nosotros llamamos sujetos a la subjetividad. ¿No? Esto mismo que hemos estado hablando, del pensamiento, maneja una interioridad, una subjetividad, que tú te puedes representar las cosas. Y donde obviamente en el estado humano, en que tenemos idea, tenemos voluntad, las cosas no están garantizadas como en el mundo animal. No. Entonces, ahí nace el derecho. ¿Te fijas? Nosotros somos sujetos de derecho simplemente porque no somos sujetos de hecho como la araña que teje la... O sea, ¿te fijas? La araña tiene garantizado su derecho a ser araña, y si se la come después de otro insecto, pues nadie va a decir, uy, anda legal, ¿no? Claro. Entonces, sí, ahora, yo entiendo el intento
detrás de él, porque ahí tendría que buscarse un aparato lingüístico mucho más fino para poder establecer lo que nosotros queremos. Y yo la intencionalidad, así como cuando leo un poema, la entiendo perfectamente. Nosotros somos hijos de la tierra nos trasciende y nosotros no podemos invalidarla en su biodiversidad. Pero aquí hay que buscar otro. Si tú usurpas este lenguaje que es racional y ya está más encima estudiado, acabado, ¿no? Y lo ocupas como metáfora para hacer otra, es que no corresponde. Claro, el tema más preciso sería, yo creo que hay mucha gente que se siente como objeto. O sea, ya la gente que sea más pobre, la que sea más rica, no sé, yo creo que la gente que tiene más derechos es la gente que se adapta más y cumple más funciones dentro de la sociedad. Pues. Y por eso es la educación del lenguaje es importante. Y el verborrear, aunque no crean, o el verbocear, el jugar con las palabras, el inventar, el expresar lingüísticamente es una herramienta importantísima que no puede ir atrás o adelante de la que vas a ocupar tú racionalmente. Porque tú, jugando con las palabras, vas a entrar en juego. Y en el juego tú puedes ser perfectamente una persona expresiva, creativa, lúdica, claro, pero a la vez también cuerda, lúcida y que no te pase. Claro, de todas maneras. O sea, tú entenderás que todas estas herramientas, claro, es que el gobierno tiene, o los grupos de poder tienen poder de facto también. O sea, pero tú por lo menos, tu conciencia es tuya. Claro. Entonces tú tienes herramientas para evaluar. Ese es el punto, que dentro de la poesía no siempre, o sea, para la gente que está más abajo y que no tiene opinión o no tiene la filosofía o la educación necesaria, tal vez la poesía sea la única opción que tenga para poder manifestar su instinto de comprensión ante la sociedad. Y en ese sentido te doy toda la... Y siempre va a quedar así como instinto, no como absoluto. Eso es lo que yo... Pero fíjate que yo hablo con personas que son muy instintivas. Bueno, de repente tienen una salida media también locas, pero en general son gente bastante cuerda. Claro. ¿Por qué? Porque el mismo ejercicio de o la experiencia de vida también. Sí. Reconocerse primero, yo digo. Claro. La poesía permite reconocerte con toda tu particularidad. ¿Alguna otra pregunta? Yo lo que traté de entender ahí, lo que puso usted, es que hay una diferencia entre el lenguaje y la lógica, ¿cierto? Y hay una relación, pero va por caminos diferentes. No, el lenguaje poético, la lógica se ocupa del lenguaje. Ya. Digamos, es filosofía del lenguaje, por decirlo así. La lógica. Ya. Yo creo que relacionado todo con lo que vivimos, veo que, por ejemplo, el lenguaje hemos evolucionado en el lenguaje y la lógica, por otro lado, se ha ido por el tema científico, tecnológico y se ha disparado. ¿Ya? Entonces también eso necesita una relación porque escuché o leí por una parte que el pic del ser humano había llegado hasta el año 84 del tema intelectual. Entonces ha caído por el tema que la lógica, en este caso tecnológica, científica, ha pasado al lenguaje. Sí. Entonces, a lo mejor el lenguaje era una mejor herramienta de nosotros intelectual, del ser humano, de uso para el intelectual, porque lo otro está todo hecho. Es decir, nosotros no usamos... Mira, es una herramienta que tiene que ser educada. O sea, yo una vez le dije a un alumno, yo enseño lógica, pero ¿por qué enseño lógica? Porque el pensamiento funciona lógicamente. Bueno, y si el pensamiento funciona lógicamente, siempre buscan ellos la salida, ¿no? Entonces, ¿para qué la vamos a estudiar? Pues si ya pensamos lógicamente. No, espérate, no, chicos, o sea, pensamos lógicamente, pero podemos no pensar, o sea, digamos, hay que ejercitar. O sea, puede ser en base a estadísticas y las estadísticas muchas veces no son muy acertadas, yo creo. Ya, pero te dan las probabilidades, tampoco quieren ser, digamos, el cuestión. Fíjate que en lógica, los lógicos que ocupan el verdadero y el falso también ocupan el 0 y el 1. O sea, el 1 es verdadero, el 0 es falso, ¿no es cierto?
Ya, o sea, desde el 0 al 1 tenemos porcentaje y decimos la probabilidad, ¿no es cierto? Entonces también hay que cada cosa debe ocuparse más o menos para lo que sirve. O sea, y las pretensiones de verdad son relativas. Y en las matemáticas son también, no son absolutas, pero también te guían. ¿Okay? Entonces, pero yendo al tema, por ejemplo, que usted decía, tengo la sensación de que usted me dice el lenguaje en cuanto al idioma o al ocupar, ¿no es cierto?, la lengua como... Pero resulta que la lengua, como partí yo te voy diciendo, o el lenguaje en sí, y en eso incluyo, lo que pasa es que nosotros pensamos en lenguaje y pensamos en el idioma. Pero el lenguaje no es solo el idioma, es cualquier sistema signo que te lleva a la realidad. Entonces el lenguaje matemático también es un lenguaje. La ciencia se tiene que pasar a un lenguaje. ¿Cuál es la diferencia del lenguaje matemático? Que precisamente es formal para evitar, ¿no es cierto?, todas estas confusiones que el lenguaje hablado puede producir. Porque el lenguaje hablado, o sea, se tiene que entender en contexto. O sea, yo te hablo de una ironía y si tú no entiendes el tono, si yo escribo la ironía, ustedes van a estar súper felices. Uy, que está, oye, que se ve un auditorio muy feliz. Y una ironía, pero algunos lo ven de ella que cree que estoy hablando. Pero yo digo, uy, ustedes que son un auditorio súper feliz, pues sabes que estoy haciendo una ironía, se está diciendo lo contrario. O sea, a ese nivel. O sea, el lenguaje con el que nos comunicamos tiene formas que se entienden en contexto y que, obviamente, como en el caso de la ironía, estoy diciendo lo contrario de lo que quiero decir, lo contrario de lo que estoy diciendo. Por poner un ejemplo, en la matemática, el lenguaje formal es puramente numérico y sísmico, precisamente para depurar a la lengua, que es el medio que nosotros tenemos para pensar y comunicarnos, de todas esas posibles, digamos, distorsiones, ¿no? Y a mí el lenguaje matemático lo que me va a servir en mi cabecita es que cuando venga un vendedor, yo lo voy a entender en español, ¿no? Pero cuando veo que el tipo se está dando una vuelta y me quiere a mí volar la artista, como decimos chilenos, para meterme la cuchufleta, como entendido chileno, o sea, digamos, para ocuparme un fraude, el tipo no va a ir nunca al centro y yo voy a decir, oye, espérate, ¿de qué estamos hablando? Hasta ahí llegó el fraude. O sea, no es una cuestión menor, aquí a la gente le engañan por teléfono. ¿Qué significa que nosotros, qué es lo que hemos perdido? Hemos perdido ambas cosas. Hemos perdido la capacidad poética y hemos perdido la capacidad racional. Y como bien Breton, esas tienen que ir a la par y van a desarrollar la par. Entonces, cada vez que baja una, baja la otra, parece. Porque también los matemáticos necesitan creatividad. Ningún matemático te va a decir que no le guste la poesía o que es una pura cosa. No, ellos se nutren, porque tienen que ser creativos también. Entonces, están bajando las dos. O sea, está bajando el lenguaje en general. Claro, porque yo quiero dar un ejemplo personal, un ejemplo laboral, podría decir. En un trabajo, por ejemplo, una persona mayor que tiene experiencia en el trabajo, ¿cierto? Y llega una persona joven, practicante, y esta persona le enseña al practicante tienes que hacer esto, por ejemplo, tienes que sacar ese libro y guardarlo allá en ese cajón, por ejemplo. ¿Ya? Y el practicante va y lo hace, ¿cierto? Pero a lo mejor lo está haciendo mal, porque esta persona en algún momento a lo mejor dejó de hacerlo bien y perdió, no lo está haciendo bien. Entonces, a lo mejor hay una regla para archivar bien ese documento. Y esta persona que está haciendo la práctica primero debería leer ese reglamento, cómo se archiva, y no seguir la orden que le están dando, es decir, ir a la base para tener un argumento, como decía, fidedigno de cómo se hacen las cosas o cómo se hacen bien. Sí. Entonces, no sé si ese ejemplo Sí, lo puede sí, el ejemplo a mí me sugiere muchas cosas, porque a todo esto yo he sabido que los alumnos nuestros tienen problemas en eso en el trabajo. O sea, estaba pensando en eso. No hay labores que estén cumpliendo muy bien, ni siquiera como, yo te digo, a ver, ni siquiera, no sé,
de reponedor en un supermercado. Tiene que ver netamente con la capacidad, con estas dos capacidades, con estas capacidades que hemos estado hablando. Porque hoy en día lo que nos raptó, esta es mi teoría, ¿no? Y bueno, seguramente está estudiado de cierta manera, pero es la cultura de la imagen. La imagen llega en bloque a uno. Soy un ente pasivo. Te atrapa la imagen. No la tienes que pensar. ¿Ya? Y entonces se produce un efecto mágico. Hay un pensamiento mágico, pero mágico malo. ¿Te fijas? Porque podría haber un pensamiento mágico como el que teníamos, ¿no es cierto?, en los años 70, acá, el realismo mágico, que es como justamente unir las dos cosas. Pero no, pues, un pensamiento mágico donde el joven no cree que pensando, muchos jóvenes, no voy a decir todos, pero no cree que pensando él pueda descubrir la naturaleza íntima de las cosas. ¿Ok? O sea, todo viene prefabricado. Él asume opiniones de otros, hace lo que otros le dicen, cuando no quiere, no le gusta, no lo hace, entonces, bueno, me explico como no sé si todo, pero bueno, pero es lo que me ha tocado ver por lo menos, y tú sabes, pegado con eso. Entonces, hasta labores muy básicas no están en verdad que es dramático el nivel. Mientras otros están súper, hiper inteligentes, bueno, que todos son actos inteligentes. Chico, a todos, yo no estoy tratando a nadie de tonto, por si acaso. Está muy inteligente. Pero hay un problema anímico y ético grave. Cuando digo ético, y es un tema, ¿cómo decirlo?, de la voluntad. No está la voluntad de... Porque eso, bueno, y ahí también está la sociedad de consumo, para qué decir. O sea, igual los objetivos siempre son muy vacíos, encuentro yo. Muy vacío, o sea, que claro. Todos creen que van a ser felices y plata. claro, no van más allá de... No. Y por lo Y mismo... se están equivocando, o sea, ellos no van a ser felices con plata. Claro. Eso ya se sabe. O sea, que también es de una ignorancia. O sea, en Suecia está en un nivel con la Canadá increíble, y en Suecia no existe la pobreza y nada, y los tipos se suicidan a cada rato. Sí. Bastaría tomar ese índice nomás, como para entender que la cosa va por nutrir. Es que el golpe yo creo que es muy duro, porque cuando ya uno va con un sueño que te involucran, ya, mira, tú vas a lograr esto, vas a lograr ser feliz, vas a lograr muchas cosas, entonces llega un momento en el que tú, no sé, pues tu mente ya empieza a procesar la realidad y te das cuenta de que en realidad las cosas no son, no es lo que a ti te llena, no es lo que tú esperabas, en realidad no es así. Bueno, pero entonces, eso pasa porque te envuelves con la ideología, porque la ideología en el fondo es como, la ideología es como una burbujita, claro, que tú te hace caminar por arriba del mar. ¿Y tú crees que vaya a llegar a la absolutidad? Yo creo que en Chile igual pasa algo parecido, que el tema que muchos jóvenes, claro, van con una idea y de pronto ya se encuentran con esa realidad de que no es así, pues, de que hay tantas cosas que se pueden hacer, de que quizás la plata no es lo más importante, de que vaya a trabajar toda tu vida y nunca vaya a ser millonario. Y ahí empieza, pues, y ahí está la droga y... No, ahí dicen, por todos lados el diagnóstico está más o menos claro. Y sabemos quién es el diablo, ¿no? El diablo. Sí, pero el diablo lo predican como el diablo, ¿no? Pero deberían decir Satanás, ¿no? Claro. Sabemos quién es, sabemos más o menos quién es Satanás. Yo diría que más es como una plaga también, puede ser, como algo que uno la corta acá y sigue. Ya estamos, parece listo. Hoy un aplauso para... Sí, un pequeño hermano, si la vicepresidenta de la Asociación de Escritores de Chile, el diploma que está ahí encima, por favor. Gracias. Marcela Sánchez. Excelente. Hoy un gusto, ¿ah? Gracias. Y gracias por la invitación. También porque me parece la sí. Disculpando el tiempo de excedente. Gracias por la participación. Gracias por ser parte de esto. ¿Una fotito? Ya, nosotros. Ahí. Ya. Mauri, venga.
los dejamos todos cordialmente el próximo miércoles a las 7 aquí mismo para seguir